Bueno, con Tony Ferrer, que es historiador, concejal mandato cumplido, un hombre de la política, contanos, queríamos charlar un poquito del tema mapuche, porque se ha dicho tanto, se está diciendo tanto, y por ahí algunas cuestiones merece la pena ponerlas en claro. Ha trabajado mucho en la historia de los mapuches Tony Ferrer. Sí, exactamente. Es un tema complejo de explicar. Y bueno, y a mí también se me hace muy difícil salir, digamos, en los medios a explicar, porque asisto con estupor y con, digamos, con preocupación, teniendo en cuenta que con el advenimiento de la democracia, de alguna manera, se reivindicaron las culturas aborígenes, los pueblos originarios, y eso fue lo que enseñamos durante de 30 años a esta parte, con documentos del Archivo General de la Nación, que no están hechos por las parcialidades aborígenes, sino por la misma población hispano-criolla. Yo he publicado 6 o 7 obras más o menos sobre este tipo de investigación, pero por ahí, como hay que ser muy respetuoso en estos temas, conviene aclarar 2 o 3 puntos fundamentales para que el televidente comprenda cuál es la problemática de los pueblos originarios. Llamar a los mapuches chilenos o argentinos es un gran error. Eso creo que es lo principal, hay que señalarlo. Cuando ellos habitaban este territorio, en verdad los países no estaban delimitados. Y este pueblo originario, araucanos para los españoles y mapuches, como les gusta que se lo llamen a ellos, gente de la tierra, ocupó en Chile desde el valle de Copiapó hasta las Islas Huaytecas. Y en la Argentina, a partir del siglo XVII, 1600, desde la cordillera de los Andes hasta el Atlántico. Quiero ser muy concreto en esto. En la Argentina ocuparon más de 960.000 kilómetros cuadrados. Ese gran corredor chileno-argentino, ¿no es cierto? Es decir, provincias como Neuquén, La Pampa, parte de Córdoba, toda la provincia de Buenos Aires, Chubut, Mendoza, en fin, un territorio muy vasto donde en realidad se asentaron en esta parte del territorio argentino. Esto es lo primero que hay que aclarar. En la provincia de Buenos Aires, más concretamente para ir aterrizándolo a nuestro tema, en realidad hubo 4 parcialidades protagonistas que llegaron y deambularon por esta zona. Los Pampas, nuestros antiguos serranos, que pertenecen a la nación Guenaquén, los tehuelches, que venían del sur, y los mapuches, que fueron los que arribaron finalmente. Lo que se produce en la provincia de Buenos Aires es una aculturación, es decir, esos mapuches un poco presionados en lo que es el actual territorio chileno se van desplazando hacia el territorio bonaerense, atraídos por el ganado cimarrón, pero a través de la alianza de matrimonios. Ellos son hábiles comerciantes, pero por sobre todas las cosas, los mapuches desarrollaron una cultura a través de su lengua que fue fantástica. Esto lo dicen los jesuitas, no es que lo diga yo. Una lengua perfecta, más de 12.000 vocablos mapuches. Basta con observar, y en esto quiero ser muy concreto, Tandil, Chapaleofú, Napaleofú, Millacurá, Curamalal. Es decir, en el territorio los topónimos mapuches abundan, ¿no es cierto? En arroyos, en estancias, en parajes. Y entonces esto demuestra de que hubo un asentamiento importante. Y aún más el nombre de nuestra ciudad, que es un nombre de origen mapuche, que será piedra que late, piedra que se mueve, pero que en definitiva es piedra. Correcto. Esto me parece que hay que tenerlo en cuenta para iniciar cualquier tipo de análisis. Y finalizo con esto para ir a alguna pregunta. Ustedes recordarán, ¿no es cierto?, porque tienen mucha memoria, de que hace unos años atrás, con el intendente municipal y en ese momento la directora de Parques y Paseos, Mabel Cocina, se hizo un proyecto en el cual yo participé y agradecí que me hayan invitado, ¿no es cierto?, donde se inauguró el Punón Mapuche, que es un paseo que está en el dique, ¿no es cierto?, hermoso paseo donde se explicaba un poco toda esta cosmovisión que tienen los mapuches de la vida, ¿no? Está con nosotros hablando Tony Ferrer, ex concejal mandato cumplido, historiador. Tony, ¿cuál es el reclamo puntual y actual de los mapuches, bueno, que tiene que ver
con las tierras, lógicamente, y también toda esta discusión y esta pelea del RAM, que después, bueno, desencadena también una desaparición de Santiago Maldonado. Sí, voy a ser muy sintético en esto, ¿no? Y tratar de no herir susceptibilidades, para no entrar en un tema de la conquista rosa o de la conquista negra, que no me interesa a los efectos de una investigación. Las parcialidades aborígenes, yo diría que en general, no solamente involucraría a los mapuches, ocuparon un determinado territorio, y a partir del año 1878, conocido por todos nosotros, comienza la campaña al mal llamado desierto. Digo mal llamado desierto porque no existía un desierto, ¿no es cierto?, donde esas parcialidades son totalmente arrinconadas a lugares inhóspitos. El reclamo de los mapuches es el reclamo de tierras productivas. Pero quiero aclarar algo, porque tu pregunta tiene otras aristas que son importantes. Fíjense ustedes que desde 1780 a 1820, un poco antes de la fundación de Tandil, porque después va a venir la expansión ganadera al sur del Salado, hubo un periodo de pacificación entre la población aborígene y la población hispano-criolla. Antes la frontera natural era el río Salado, e intercambiaron, fue un encuentro cultural la frontera también. Ahí existieron la gran comercialización de ganado. Los tejidos mapuches, nuestras tropas argentinas vestían con los ponchos mapuches, porque eran ponchos más resistentes, impermeables, superiores a los tejidos altoperuanos e ingleses, y había una gran comercialización de más de 60.000 ponchos por año en el continente americano, lo cual hace de que no siempre la frontera fue un enfrentamiento entre las parcialidades y la población hispano-criolla, que después, obviamente, por una necesidad de tierras, los ganaderos fueron expulsando digamos, a los mapuches y otras parcialidades, porque no es que los mapuches terminen con los pampas, con los serranos y con los tehuelches, sino que lo van aculturizando, por ser, digamos, por imponerle un poco la lengua y todo este tipo de cosas que mencioné anteriormente. Seguimos desayunando aquí con Tony Ferrer, bueno, historiador y concejal mandato cumplido. Bueno, para cerrar un poco este tema que tiene que ver con los mapuches, cómo desencadenó todo con la desaparición de Santiago Maldonado, y a ver si es importante, como bien preguntaba Claudio recién, diferenciar entre los mapuches y el RAM, ¿no?, un tanto más radicalizado. Sí, exactamente. En primer lugar, es una pregunta muy interesante, también compleja para responderla, pero no la voy a soslayar ni la voy a esquivar por eso, ¿no? Vuelvo a reiterar, creo que hay un gran reclamo de las parcialidades aborígenes en cuanto a que le entreguen tierras productivas. Claro. Y esto es una asignatura pendiente que tiene el Estado argentino, y tendremos que enfocarla, debatirla, ¿no es cierto?, y establecer leyes para que esto suceda. En primer lugar, yo no estoy de acuerdo con ningún grupo que ejerza la violencia, quiero dejarlo en claro en esto, pero también quiero dejar en claro de que los mapuches no fueron una nación. Es decir, los mapuches fueron distintos cacicatos, todos que hablaban el mismo idioma, con su jefe, fueron grandes familias, ¿no es cierto?, pero que no conformaron una nación, digamos, en su conjunto, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, estas comunidades suelen actuar aisladamente, que puede ser uno de los casos que, digamos, que sucedió ahora con la desaparición de Maldonado, en el cual también, como me parece que me lo preguntaron ustedes, quería hacer yo una referencia. Creo que estamos, de alguna manera, quebrando un Estado de Derecho, digamos, en la Argentina. Esto es peligroso, creo que en una nación. ¿Por qué, Tony? Y porque el hecho de una desaparición forzada es una problemática. Se constituye, a mi humilde entender, yo no soy un... No, en caso, te detengo en esto, en caso de que la justicia indique que hubo una desaparición forzada. Sí, en ese caso se cometería un delito, ¿no es cierto? Y un delito donde el Estado tiene mucho que ver. A mí me da la sensación de que cuando sucede el hecho, inmediatamente el Estado tendría que haber puesto todo a su disposición de la justicia e investigar en profundidad. Lo que deseamos, por lo menos en mi caso, no quiero involucrar a todos los argentinos, es que la justicia investigue hasta las últimas consecuencias qué es lo que pasó. Digo, en esto, ¿no?, un retroceso, digamos, en un país democrático como es el nuestro, ¿no es cierto?, me parece que es un hecho que nos está marcando muy fuerte, y bueno,
en definitiva lo que queremos lograr es precisamente esto, ¿no? Que el Estado ponga a disposición todas las cosas que tiene, ¿no es cierto?, cómo actuó, cuáles fueron las directivas que dio con sus fuerzas y que lo entregue a la justicia y la justicia investigue hasta las últimas consecuencias. ¿Y cómo ves el trato mediático que se está haciendo del tema y político también en medio de elecciones? Sí, sí, indudablemente esto, la coyuntura hace de que, a esto me refería en el off the record, ¿no? Se ha mediatizado tanto y bueno, y yo lo que observo es que por ahí, por eso vine a hablar, ¿no es cierto?, sobre este tema, por ahí se dice cualquier cosa y tenemos que ser muy cuidadosos. Digo muy cuidadosos por las futuras generaciones, ¿no?, que esto lo escuchan y ustedes saben la influencia que tienen los medios en la familia, en la sociedad. Se ha mediatizado mucho el caso y bueno, yo no sé, para mí está bien igual que se mediatice, lo que pasa es que tenemos responsabilidades los que comunicamos, ¿no es cierto?, todos los que comunican. Claro. Digo, hablo más de los grandes medios también, ¿no?, que son los que están todo el día con esto. Y debemos ser muy cuidadosos y cuidar, ¿no es cierto?, el sistema democrático, que es lo que hemos elegido para nuestras vidas. ¿Se ha estigmatizado a los mapuches a partir de esto? Sí, sí, concretamente, y creo que tampoco podemos focalizar en los mapuches solamente. Yo creo que esto sucede con todas las culturas aborígenes. Creo que hay que darle definitivamente, cuando hablé de una asignatura pendiente, creo que se tiene que dar un gran debate donde no vayan a debatir los cuadros burocráticos, donde el gobierno y quienes son representantes del pueblo comiencen a establecer determinadas normativas para darle, digamos, a estas comunidades, yo no sé si lo que le pertenece o no le pertenece, porque esa va a ser una discusión por siempre, ¿no? Pero sí darle lugares dignos donde puedan vivir y desarrollar su cultura. ¿Y cómo lo tomó cortito esto para cerrar este tema? Por ejemplo, Nicolás Repetto, ayer lo hablábamos y bueno, algunos estuvieron de acuerdo, otros no. Se puso un pasamontañas para entrevistar a una persona, al hermano de Jonas Huaraz y a Fernando. Y de repente, bueno, tuvo muchas críticas por la forma. Él dijo que en realidad quería que él sienta lo que siente el hombre de a pie, dijo en realidad la gente que estaba en ese momento mirando el noticiero, cuando ellos entrevistan a los mapuches y están cubiertos en sus rostros. ¿Cómo viste esta modalidad? Una payasada, eso es lo que vi. Una falta de respeto total hacia nuestros pueblos originarios. Una falta de respeto. Digo, me daría la misma sensación como si yo viniera aquí y ustedes se encapucharan para entrevistarme. Es decir, me parece que apeló, quizás conscientemente, algo que no estuve de acuerdo con eso. A mí me parece que está bueno. ¿Y qué pensás de los mapuches encapuchados? Bueno, ellos, indudablemente, dicho por ellos. Digo, porque el pasamontaña no viene de la cultura mapuche. Sí, no. Indudablemente ellos tienen miedo a ser individualizados, identificados, porque según, y esto hablo por lo que yo he escuchado y por la información que tengo, en muchas ocasiones han desaparecido otros mapuches. Entonces ellos tienen miedo de que lo identifiquen y bueno, y que pase lo que pase, ¿no? O sea, pueden llegar a desaparecer. A ver, lo que quiero decir, porque vos me preguntaste sobre el debate. Yo en un debate donde uno tiene que venir a aportar conocimientos y lo que sabe, lo que no, me parece que hay que hacerlo, ¿no es cierto?, a cara descubierta. Estoy hablando de un debate, ¿no es cierto? Entonces me parece concreto de que se debatan los temas, que se expongan con todo respeto, no como a veces se está tratando en los medios, que cualquiera puede decir cualquier cosa, y eso me parece que no nos ayuda a reconstruir, ¿no es cierto?, una patria como la que nosotros queremos, porque después nos llenamos la boca hablando de la diversidad cultural. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la diversidad cultural? Porque no nos olvidemos que no solamente esta discriminación ha sucedido con los pueblos aborígenes. Los invito a ustedes a que vean cómo fueron cuando llegó nuestros abuelos a este continente, los italianos, los españoles, los sirio-libaneses, los franceses, que fueron directamente denostado por la población nativa argentina, diciéndole cualquier barbaridad. Recordemos esto, porque lo tenemos también a través de la historia del Tata Dios. Tengamos muchísimo cuidado con esto, hablémoslo con todo respeto, que me parece que es lo que nos va a hacer crecer como país. Tony Ferrer está con nosotros. Bueno, le cambiamos de tema, sí. Ya nos quedamos sin tiempo, como siempre pasa, pero hablemos un poquito del peronismo en Tandil. Vos sos un referente del peronismo. ¿Cómo estás viendo, además muy cercano a Rogelio Iparraguirre, cómo estás viendo lo que fueron las PASO y el resultado de Rogelio Iparraguirre?
¿cómo ves el tema de la conducción del peronismo ahora en MAS en Tandil? Todo eso, respondelo en Sí, 2 minutos. Bueno, está bien, está bien. Primero y principal, apoyo el proyecto de Rogelio, estoy en la lista. En ningún momento cuando fui a participar de la lista pregunté en qué lugar me iban a poner, por el contrario, yo apoyé este proyecto, todo el mundo lo sabe, no hay que ocultarlo, desde el 2007 en adelante, y voy a acompañar a una persona que me parece que es uno de los cuadros políticos más importantes que tiene Tandil, y sé cómo está trabajando, porque pertenezco a los equipos técnicos, tenemos en este momento más de 23 equipos técnicos trabajando, hemos encarado un proyecto que no es coyuntural, y lo puedo decir aquí porque es cierto y pueden ustedes verificarlo, con distintas comisiones o cuadros técnicos que hablan sobre las distintas problemáticas de Tandil. Estamos trabajando en serio para un Tandil que se viene, seguramente para el 2019, para el 2023, pero no pensamos solamente en esto. Y como los sigo a ustedes, yo creo que los grandes referentes del peronismo creo que están apoyando la figura de Rogelio Iparraguirre. Y después quedarán, ¿no es cierto?, aquellos que por ahí quedaron un poco molestos, pero que se los ha ido a hablar, que se está hablando, que hay que seguir hablando. Yo jamás voy a hablar mal de un compañero peronista, ni tampoco kirchnerista. Entonces, me parece bueno seguir construyendo, ir sumando a todas las personas que podamos sumar, porque no se trata solamente de personas, se trata de un proyecto político. Pero hay mucho ego, las personas a veces, por más que tengan que seguir el proyecto político, a veces tienen también sus particularidades, quedó mucha gente dañada, y entonces vos decís que posiblemente vayan detrás de la lista de Rogelio a apoyar, pero no todos dicen lo mismo. ¿Cómo se va a reorganizar el peronismo? ¿En qué lugar va a quedar Corina, Diego Bocio? Sí, es correcto eso, tendremos que aprender, bajarnos del caballo, dejar la soberbia de lado. Yo también podría haber discutido el número 1 o el número 2. Y cuando hablé con Rogelio y toda la gente, dije, pónganme número 10. Si no aprendemos, de alguna manera, los peronistas, si no aprendemos a decir, bueno, apoyemos este proyecto, y bueno, va a seguir sucediendo siempre lo mismo, ¿no es cierto? ¿Dónde están los lemas aquellos, ¿no es cierto?, del general Juan Perón, ¿no es cierto?, que el que pierde acompaña. Entonces, si no lo estamos siguiendo... Qué difícil se hace en Tandil eso, ¿eh? Claro, Qué difícil se hace. Claro, pero por eso digo, me parece que lo que tenemos que tomar conciencia de esto, y si todos no pueden tener el número 2 o el número 3, esto es lo que hay que darse cuenta. Entonces, si por esto vamos a quebrar un movimiento, y a mí me parece que es un error político, yo soy respetuoso de lo que piensan todos, digo lo que pienso yo. Me parece que estamos detrás de una figura como es Rogelio, que debemos acompañarlo, que debemos apoyar, que debemos darle el voto, porque en realidad aquí lo que se discuten son dos paradigmas diferentes. Entonces, tendríamos que preguntarnos de qué lado estamos, ¿no? Tony, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por el respeto, por haber tomado este tema con la seriedad que siempre lo hacen ustedes. No es un tema fácil de venir a hablar, pero bueno, yo estoy dispuesto siempre a debatir con seriedad, porque me parece que es importante, no por nosotros, sino por los televidentes y también por las futuras generaciones, hijos y nietos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tony Ferrer, charlando con nosotros, concejal mandato cumplido, historiador, y ha trabajado mucho el tema mapuche en todos sus ámbitos en cuanto al conocimiento. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos.